Veremos cuántos estamos aquí en la clase. 14. Bueno, ya estamos la mayoría. Creo que podemos empezar. Voy a compartirles el video. Me van a confirmar que escuchan bien. Vamos a empezar. Bien, ahora sí. Queremos más. ¿Ya han visto esa película? Pero No. queríamos mostrarles este pedacito, principalmente como una oportunidad para poder reflexionar Ay, sobre la importancia de los saberes actitudinales, ¿sí? Y cómo nos desarrollamos como personas y cómo ayudamos a otros a desarrollarse también como personas, ¿no? Esta actitud, estos valores éticos, morales, no solo en las carreras profesionales que cada uno de nosotros va a ejercer, sino también ustedes como futuros docentes, ¿no? Y esa humanidad, esos valores, al final es lo que nos hace humanos, creo, um, que no debería dejarse de lado ni olvidarse nunca, ¿no? Porque así como somos docentes, somos también un ejemplo de lo que debería ser una persona. Entonces, cuéntenme, ¿qué les ha parecido? ¿La habían visto antes? No, en este caso hemos visto a un profesional médico, ¿sí? Muchos de nosotros hemos sido pacientes en todos estos años. ¿Cómo nos han tratado? ¿Qué tan importante creen que es que un médico tenga, no solo un médico, cualquier profesional, un abogado, etcétera? Y no sé si les ha pasado también en época de pandemia. eh, ¿Cómo creen que, que podríamos caracterizar a un buen médico? ¿Creen que es importante o no esta parte actitudinal? ¿Qué me dicen? A ver, quiero escucharles un poquito. yo tengo súper malas experiencias con doctores. Ya, Am, el, pero he llegado a entender, digamos, por qué suelen ser tan odiosos, digamos, ¿no? Eh, Pasa que muchos doctores tienen que decirte las cosas tal como son de la manera más cruda posible, que es cero empático, digamos, ¿no? Porque muchas veces cuando ellos tratan de empatizar y dicen las cosas para bien, por decir, como un ejemplo, te vas a mejorar, algo muy puntual, vas a estar bien, y el paciente se muere, la familia les mete juicio. ujú, Entonces, es por eso que los doctores son muy, muy tajantes con la información. Suele ser eso. ujú. Bien. Obviamente está a su lado también, ¿no? Igual en todos los años que yo he sido docente de la Facultad de Medicina y con todos los médicos que han pasado por, por los cursos, sí, también conozco mucho de su experiencia y me decían, incluso en la clínica del Estado es hasta más complicado porque incluso les piden, por ejemplo, cubrir una cuota de pacientes que atender en el día. También. Y dice, aparte de todo lo que nos piden hacer, eh, tenemos que cubrir con esta cantidad. Entonces, no tenemos el tiempo de charlarle, de tratarle bonito, lograr de que entienda, o sea, al punto. Viene, le tratamos, adiós, Sí, ¿no? en el caso del Pero está Estado dentro es de una exigencia. súper densa la cantidad de gente. Yo me acuerdo que estaba una vez en un hospital, literal, he estado 3 días atendiendo ahí en un hospital. Yo estaba con Ujú, un paciente, obviamente familiar, y era como que a la cama de al lado entraban, salían, entraban, salían, entraban, salían, con buenos o malos resultados. Pero era como que la cantidad de gente masiva que hay ahí es como que no les da tiempo a nada. Y a las enfermeras peor, digamos, ¿no? ujú. Bueno, nuestra realidad en Bolivia es tremendamente complicada, pero ¿qué me dicen sobre estos valores o actitudes, ¿no? Esto que nos hace seres humanos?
¿Será que no podemos encontrar un equilibrio como profesionales en esto que debemos hacer? Javier, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, creo que en realidad el video que nos mostraste no solamente iba al lado médico, ¿no? Sino al lado profesional de distintos profesionales y demás. Y creo que siempre hay que mantener una buena actitud ante todo, ¿no? Porque, bueno, yo igual he sido funcionario público, he trabajado con gente y demás, y la gente siempre se viene a quejar y dice, no, dan un maltrato, que ganan de nuestros bolsillos, que eso, que lo otro. Y sí, muchas veces los que son funcionarios públicos, al menos en este caso, pues policías, puede ser médicos, o sea, profesores y demás, dan un maltrato y no se ponen a pensar que el día de mañana ellos van a estar al otro lado y que alguien les va a tratar igual mal. Entonces, en mi caso, pues cuando yo estaba en mi anterior trabajo, siempre, o sea, con el buen trato, buen día, un buen día te puede cambiar todo. Puedes estar tan malhumorado, pero con un buen día, realmente tú Ujú, dices, o sea, te cambia todo. Y ahora en mi actual trabajo incluso hay algunas licenciadas que dicen, no, perdón la palabra, pero ¿no? Donde esa vieja no hay que acercarse, es una desgracia. Pero yo voy y le dicen buen día, digamos. Ah, ¿cómo estás? Buen día, ya te cambia. claro. Entonces, el trato creo que es bastante importante, ¿no? En muchos casos. El cómo hablas, el cómo eres, si das un buen servicio, o sea, si te están pidiendo algo, hazlo y cúmplelo. No des vueltas, no des excusas y ya, porque ahí también estás mostrando tu lado profesional, ¿no? Ujú. Y creo que de eso más que nada se trata. Eso, exactamente. Gracias, Javier. Denis. Ah, bueno, yo creo también que una parte, digamos, bueno, de la actitud que tiene una persona como profesional, o sea, algo que he notado mucho también es el ego que se tiene, ¿no? En las personas. Y eso es, yo creo que es algo que es la base, más que todo, de las malas actitudes, el creerte superior o más que algo, solo por tener un título o un cargo en específico. Yo creo que, o sea, tratar a las personas por como son igual, ¿no? Todos y son simplemente son decisiones diferentes o cargos diferentes que tienen, no te hace más ni menos, digamos. Y yo creo que eso sería bueno quitar, porque al menos aquí, o sea, algo que he visto eh, se ve mucho en las carreras, ¿no? Ujú. Definitivamente, tanto en la profesión docente como en cualquier otra, ¿no? Como decía Denis y también Javier, cualquiera sea la profesión, creo que hace mucho la cordialidad, el trato amable, el hacer tu trabajo y hacerlo bien. A veces suele ser suficiente un saludo y hacer tu trabajo, ¿no? Estas actitudes positivas, el poder crear sinergias, poder trabajar en equipo, ¿no? Salir un poco de tu pedestal, te bajas y ves que realmente puedes hacer mejores cosas. Gustavo, adelante. Esa escala. Bueno, quería comentar que eh, tal vez en nuestro medio se ve muy atípica una actitud de demasiada amabilidad o una actitud tan motivante o apasionada como la que se ve en el video, en la que el médico tiene digamos, un enfoque muy renovador sobre cómo ejerce la profesión de la medicina, algo que prácticamente les ha sorprendido a todos sus colegas. Se muestra más humano, mucho más empático y, y pienso que en nuestro país es justamente lo que más se necesita, demasiado. Eh, por ejemplo, los valores y principios, la ética, la moral se comienza en la familia, me parece, en la familia, en la escuela, eh, también está en la universidad, pero hay que revisar dónde se aprende, cómo se aprende. Si bien se aprende en la familia, pues no podemos dar por hecho que todas las familias exactamente lo practican de la manera adecuada o el colegio. Y a lo mejor necesitamos cada uno de nosotros evaluar hasta qué punto hemos eh, logrado desarrollar la parte humana, que a mi parecer, o muchas personas también han comentado en algún momento que tiene que estar a la par de la parte técnica. Entonces, uh, justamente es eso que más necesitamos. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo.
definitivamente eso es algo bien importante, ¿no? Hacer esa autoevaluación, autorreflexión y decir, bueno, ¿será que estoy en buen camino? Podré ser un profesional impecable en términos de conocimientos, de habilidades, pero ¿qué pasa con estas actitudes, no? ¿Será que de verdad están a la par? Deberían estar a la par. Eso es súper acertado lo que dices. Es tan importante como las otras habilidades técnicas propias de cualquier profesión, ¿no? Y en un país como el nuestro, definitivamente lo necesitamos, creo, más que nunca, en todas las áreas, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Cómo se sienten hoy de hecho? Que la Carla les hace trabajar en Semana Santa. Barbaridad. Qué Mal, vergüenza. que voy a trabajar sábado y domingo más. Pues nomás voy a Además, comer con carne su y voy a tarea. tomar cerveza. Vladimir, querías decir Sí, eso, adelante. estaba con llamada de trabajo, Carla, perdón. Ah, ok. Es que como deshabilitaste el micrófono, pensé que querías comentar algo. Ah, no, Bien, perdón. pues a ver, vamos a aprovechar y les voy a pedir las cámaras a Joseph, que no le veo, y a Erwin y a Edwin. Son los últimos tres que nos faltan, que nos permitan verles. Eso, gracias. Ya te vemos, Edwin. Hola, perdón, Creo que espero que no estés manejando. sí, estoy manejando, lo siento, Carla. Enseguida ya estoy en camino a mi casa, pero estoy en Dale, unos... nos Cuidado, vemos le cuando llegues choquen. a tu casa. Sí, Dale, apaga, apaga, corre. No, no corras, maneja con calma. Pero nos vemos cuando llegues a casa. ok, enseguida estoy. Ok. Y Josette y Erwin, ¿dónde andan? Ah, sí, yo ahora me voy a conectar de mi celular, estaba de mi computadora todavía. Ok, dale. Y Josette, que creo que no está. Bien, entonces chicos, pues el propósito como, está sin cámara. Como les decía al inicio de la sesión, el propósito de este video era un poquito reflexionar sobre la necesidad, ¿no? y la importancia que tienen estos saberes actitudinales y el por qué no podemos olvidarlos. Cualquiera sea el área, imagínense en un área muy técnica, incluso es muy importante la ética de trabajo, ¿no es cierto? Tener un ambiente agradable de trabajo es muy importante. Colaborar con otros, poder comunicarnos de forma asertiva, con respeto, ser muy cuidadosos cuando trabajamos, en el caso de los de ingeniería, por ejemplo, con la información eh, privada de las empresas, instituciones, organizaciones en las que podemos trabajar, el manejo de esa información, la responsabilidad, lo mismo con las personas que están en el área de, por ejemplo, diseño gráfico. Yo les decía, no puede ser que solo se dediquen a tener clientes y le puedas vender piedras, ya puede ser muy capísimo vendiendo piedras, pero ¿dónde está la parte actitudinal? ¿No? Es muy importante también. Es la responsabilidad que tienes con el otro, con la otra persona. Entonces, desde cualquier área, ustedes ya se han dado cuenta y podemos vivenciar, y mucho más si lo que quieren es dedicarse a ser docentes, ¿no? A dar docencia en sus propias áreas de especialidad. Igual es un elemento, creo yo, muy, muy importante, ¿no? Ahora ya había un detalle que lo mencionaba Gustavo y decía, es tan raro en en nuestro contexto, en nuestro entorno, ver personas que tienen, digamos, desarrollada esta habilidad en nuestros saberes actitudinales, ver una persona ética, o como dice Javier, que no se guarde el trabajo, o sea, te piden hacer algo, hazlo, ¿no? No des excusas, no pierdas el tiempo, haz tu trabajo. Y si además de todo eres cordial, eres educado y eres responsable, pues
estamos marchando súper bien. Entonces, recuerden ustedes también, por favor, que cuando sean docentes, son un ejemplo para sus estudiantes, son un modelo, que no se les olvide nunca esta parte humana de cómo tienen que acompañar el aprendizaje de otras personas, ¿no? Como decía Gustavo, hasta parece raro, ¿no? Algunas veces a mí me han dicho que ya me conocen, ¿no? Siempre estoy haciendo persecución, dice mi esposo, los persigues como si fueran guaguas, pero no los persigo, honestamente, solo me preocupo porque de verdad estén aprendiendo, porque de verdad se sientan acompañados, no se sientan solos, que entiendan que podemos cambiar de chip, que el error no está mal, que podemos aprender de los errores, de las equivocaciones, que trabajando en equipo, en comunidad, pues aprendemos mejor, ¿no? Entonces es simplemente eso. Pero claro, no ha faltado alguna persona a la que sí le parece raro y me lo dice, ¿no? Qué raro es encontrar una persona así. Algunos te lo agradecen y otros dicen, por favor, no, no me gusta. Y ok, hay que saber también respetar esas cosas. Pero en general, a mí me gustaría que cada uno de ustedes tenga esa pasión que se mostraba en el video, si bien era un médico que podía cuidar no solo de las cuestiones físicas de una persona, sino también, como decía, ¿no? De la mente, del corazón, del alma, pues háganlo también cuando tengan oportunidad, ¿sí? Que tengan esa pasión por enseñar, por acompañar a quienes quieren aprender y con esa misma pasión hagan el trabajo que ustedes elijan, pero que siempre sea con esa pasión, con esa intensidad. Creo que no hay mejor profesional que ese, ¿no? Que vive y respira y le encanta lo que hace y con esa actitud siempre positiva puedan ser cada vez mejores y puedan acompañar a otros también, ¿sí? Entonces, en esa línea, todo se reduce o se traduce más bien en que cuando diseñemos nuestros planes, no nos olvidemos de esa parte actitudinal. ¿Cómo me gustaría a mí, desde mi materia, desde mi asignatura, que mis estudiantes se desarrollen como profesionales, así, íntegros, completos, no solo con habilidades prácticas, con conocimientos muy sólidos de la teoría, sino también con las actitudes que tienen que acompañar ese saber hacer, ese desempeño, ¿sí? Y pues bien, ahora vamos a trabajar y coevaluar, les decía, y también retroalimentar un poco el trabajo que han hecho el día de hoy. No sé si hay alguien en particular que quisiera que podamos revisar su trabajo o si tienen dudas en concreto, podemos ver, se me ocurre que unos 2 planes para que luego podamos ir a los grupos pequeños y en los grupos pequeños ustedes se ayuden con la redacción. Más que con la formalidad de cómo se formulan estos saberes, con el contenido, ¿no? Que vean si es suficiente, si no, si la persona se ha olvidado de algo, si hay algo que debería añadir o hay algo que no corresponde a esa unidad y debería estar en otra unidad. Ese es más el apoyo que necesito de ustedes en los grupos pequeños, ¿sí? ¿O prefieren trabajar primero en grupos pequeños y cerramos luego con la plenaria revisando otros planes? No sé, podemos invertir igual. ¿Qué dicen? ¿Cómo les ha ido en el trabajo de la semana? Porque yo he terminado hasta ayer, me acuerdo, de revisar sus elementos de competencia y calificar sus tareas. Y no he visto, la verdad, que hayan avanzado mucho en saberes. Al menos hasta ayer no había de varios planes. Así que no sé, la verdad es que no he visto sus saberes. ¿Alguien se anima? El mío sí se puede, entonces. Carla, el mío también, pero me falta la parte de uno de los saberes, me falta, el último saber. ¿Lo puedo compartir la pantalla o Sí, el sí, saber por favor. actitudinal es el que me falta? Pero dame un ratito que estoy
Te tengo que dar permiso No, como creo anfitrión. que un compañero estaba antes que yo, perdón, primero. Solamente era de uno, ¿no? Solamente tenemos que ser uno. De una unidad, sí, Oh, ya. solo No sé una si estará unidad. bien. Justamente para que si cometieras algún error no tuvieras que corregir en todas tus unidades, Claro. solamente en esa. ¿No? Un cachito que no me acuerdo de nuestra clave anfitrión. Ah, ahora sí. No, ya puedes, Vladimir. Ya, voy a compartir mi cámara. ¿Tiene pantalla? Y después vemos el de Javier, ¿sí? Gracias. ¿Se puede Sí, ya se ve. ver, Carla, la pantalla? Bien. Sí se puede ver. Ahí. Estos son los saberes que he podido rescatar. Bueno, el elemento de competencia es que determina los requerimientos básicos del proyecto considerando lo solicitado por el cliente y las especificaciones de las normas respectivas. Básicamente es eso, ¿no? Bueno, los saberes que he podido redactar acá son estos, no sé si yo podría dar una revisada. Ok. Primero, Vladimir, si subes un poquito a tu elemento, porfa. Vamos a ver el nombre de la unidad. La unidad. Sí. Fíjense aquí, y para Vladimir y todos los que están, ¿se acuerdan cuando les decía que el elemento de competencia tiene que poder describir un saber hacer del ejercicio profesional? ¿Sí? Si ustedes leen, determina los requerimientos básicos del proyecto, solo hasta ahí. Este elemento o este desempeño puede corresponder a cualquiera de las materias de sistemas ahorita, ¿no ven? Desarrollo, sistemas de información, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo precisamos y especificamos para que no quepa duda de que es una asignatura de mecánica de fluidos, que es la asignatura? Entonces, Vladimir, ahí lo que vamos a hacer es precisar tu objeto y que diga, determina los requerimientos básicos del proyecto o de proyectos de tuberías industriales, como está en el nombre de la unidad, ¿sí? Porque eso es Ya. lo que le da la especificidad, ¿no? O sea, ahorita así como está, como te digo, puede ser de cualquier otra materia, especialmente de informática y sistemas. Ok, ahora sí, vamos bajando. Queremos aquí hacer el diagnóstico de requerimientos, es a donde tenemos que llegar, ¿sí? Entonces, para que una persona pueda hacer diagnósticos de requerimientos del proyecto, ¿qué es lo que tiene que saber hacer? Primero vamos a empezar por los conceptuales en este caso. Entonces, tienen que conocer sobre propiedades físicas de los fluidos, estática de fluidos, presión manométrica, fuerzas sobre superficies planas, fuerzas sobre superficies curvas, ecuación de Bernoulli, dinámica de fluidos, flujo laminar y flujo turbulento. ¿Ok? Ahora, Vladimir, te pregunto, para que alguien pueda hacer un diagnóstico de los requerimientos, solo lo puedes hacer de ver un proyecto de tuberías o una propuesta o un requerimiento. No necesitas, por ejemplo, tener elementos sobre los tipos de lugares, por dónde van a ir las tuberías. No necesitas ver, por ejemplo, temas de presupuesto de tu cliente, si te dice, ok, necesito este proyecto, pero mi tope es este. Sí, pero eso está contemplado en el siguiente capítulo, Carla. Acá solamente, como dice, los requerimientos básicos, que de dónde sale esto, puede ser por la geografía del lugar, ahí vamos a entrar con, bueno, ahí puede aplicar mucho lo que dice las propiedades físicas, porque eso va a variar en función a la altura, al nivel del mar,
en fin, o sea, todo lo básico creo que se puede redactar en esto. O sea, todos esos conceptos básicos que requieres para hacer un diagnóstico del proyecto, ¿no? Ya. Pero, por ¿Qué ejemplo, tipo aquí de no veo puertas va a nada, haber? bueno, no sé si no les enseñas, pero no veo nada sobre, por ejemplo, topografía o mapas, o ellos se supone que ya lo saben. No, yo no soy civil, no llevamos topografía. A lo Ah, mucho ok, que vamos no a hacen. requerir es la altura sobre el nivel del mar. Y para eso el manómetro. Ya, en base a eso se puede determinar mediante tablas las propiedades del fluido a analizar o del fluido en estudio. Por eso está Ujú. acá. Es, Ya, ok. Entonces dirías que en términos de conocimiento es lo suficiente y lo necesario para que alguien pueda hacer un diagnóstico, ¿sí? sí, un diagnóstico básico. Ok. Vamos con los saberes procedimentales o los saberes hacer, ¿sí? Una vez que yo he decidido cuáles son los elementos teóricos que son necesarios, vamos a evaluar los saberes o las habilidades. A ver, el dominio de fórmulas y unidades y propiedades físicas de los fluidos en términos de conocer las fórmulas, sus propiedades, etcétera, es un saber conceptual, ¿sí? Entonces tendría que estar en la primera columna y no tendría que estar como dominio de, debería decir únicamente fórmulas y unidades y propiedades físicas de los fluidos. Ya tienes, por ejemplo, ahí propiedades físicas. Te faltarían Okay. fórmulas, ¿no? Sí, perfecto. Creo Fórmulas que y está unidades bien. de conversión, por ejemplo. No sé. Pero eso tiene que estar en la primera columna de saberes conceptuales. Conceptual. Ujú. Propiedades físicas de los fluidos ya tienes, entonces eso puedes borrar, porque si no estás redundando. Ya. ¿No? Ya. Ahora, acuérdense que por cada saber conceptual tenemos uno o más procedimentales o al revés, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el saber hacer? Una vez que te conoces la teoría, conoces las fórmulas, ¿qué quieres que hagan con ese conocimiento? Que puedan adaptar la fórmula general a cualquier tipo de situación. Ok. Entonces, ese tu primer saber debería de estar muy bien redactado ahí, que dice adaptación de fórmulas a cualquier sistema de fluidos en reposo. Muy bien, entonces solo subí la línea. La redacción está bien, ¿sí? Es un sustantivo, empezamos por un sustantivo, y además describe un saber hacer, ¿sí? Algo que los estudiantes tienen que aprender a hacer. Ojo, siguen siendo saberes hacer profesionales, pero si se dan cuenta son mucho más chiquititos. Esta vez son muy concretos, ¿no? Vamos con el siguiente. Lectura manométrica y procedimientos de cálculo de presión en cualquier punto indicado. Está bien, ese es un saber hacer. Y además es un saber hacer que cualquier profesional debería realizar, ¿no es cierto? Cálculo de fuerzas ejercidas por los fluidos en cualquier tipo de superficie sumergida. Muy bien. Aplicación de la ecuación de Bernoulli. Ya. ¿A dónde se aplica esta ecuación? La ecuación de Bernoulli se aplica a cualquier fluido en movimiento. Ya, El entonces, estudiante aplicación de la ecuación de Bernoulli a fluidos en movimiento. Identificación de flujos, adaptación de fórmulas de dinámica de fluidos a cualquier situación real. Ok. En términos de redacción, la formulación de los saberes, puedo decirte que la redacción está muy bien, ¿sí? Y es coherente, porque además encuentro relación directa entre
los saberes conceptuales y los procedimentales, ¿no? Está acompañado la teoría de la práctica, si quieres. Lo que nos faltaría ahora es la actitud, ¿ya? Cuando haces un diagnóstico de requerimientos de un proyecto y empiezas a hacer el análisis, el cálculo de las fórmulas, ¿cómo te imaginas que lo haría un profesional que despliega además una ética de trabajo, unos valores? Tú imagínate viendo a esa persona desempeñándose. ¿Qué te gustaría que fuera el ideal de profesional? ¿Qué debería mostrarte en términos de ética profesional? En esta parte concreta de diagnóstico de requerimientos. Primeramente que sea responsable en los tiempos de ejecución. Responsabilidad. Lo segundo, creo que sería plantear claro, planteamiento claro de las ideas, algo por ahí. No Ya, estoy a ver, viendo sin responsabilidad en los tiempos de que todavía no han ejecutado nada, están determinando los requerimientos del proyecto. Sí, a lo que iba con responsabilidad, Carla, era que, digamos, alguien te plantea su proyecto, entonces tú vas a dar un tiempo de análisis, tú vas a decir, en tanto tiempo se va a analizar tu proyecto y se te va a dar un resultado con digamos, una propuesta, ¿no? Ahí a eso me voy a cumplir ese tiempo, responsabilidad en ese tiempo, con el tiempo de análisis. Ya, entonces puedes poner como un primer saber responsabilidad en el proceso de diagnóstico y entrega de resultados, por ejemplo, de los cálculos, ¿no? Resultados previos, tal vez. Eso, porque es un Entrega de diagnóstico resultados. inicial. Muy bien. Entonces, si tenemos que asociar con los saberes conceptuales y procedimentales, por ejemplo, podríamos decir que este saber actitudinal está relacionado con cuál, con cálculo de fuerzas, con la aplicación de ecuaciones, con la identificación de flujos, adaptación de fórmulas, ¿sí? Están relacionados con dos o más de tus saberes Con todo, creo. procedimentales. Con todo. Ok, y con los conceptuales, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, esta lectura manométrica, los procedimientos de cálculo? ¿Cómo te gustaría que lo haga un profesional idóneo? ¿No? La palabra no es correctamente, la palabra es eficaz, eficiente. Bueno, Resultados eficientes. pensamos que uno es competente, si justamente es eficiente, eficaz, es idóneo, pues ya está intrínseco. Lo que tenemos que poner en lo actitudinal y en los otros saberes es justamente qué lo hace eficiente, qué características debería tener. Ya tienes responsabilidad. ¿Qué otra cosa es importante cuando haces cálculos, por ejemplo? Que sea ordenado tal vez en la manera de presentar sus Por resultados. ejemplo. Entonces, puedes poner orden en la presentación de resultados. Otra cosa que yo le pondría, por ejemplo, es minuciosidad, porque estás trabajando con cálculos de estructuras que van a transportar fluidos y diferentes tipos de fluidos. De pronto un cálculo te puede fallar, ¿no? Y cometer errores, puedes elevar costos, etcétera. Podrías decir, por ejemplo, minuciosidad en el análisis de datos, no sé. ¿Cómo era?
Se me ha trabado la lengua. Minuciosidad. Sus. Ese es el sustantivo de ser minucioso, detallista. Min- Minuciosidad. No, no es minucioso. De Se minucioso. me lengua la traba. Detallista. Escribí minucioso, a ver. Minucioso. Escribe un sinónimo nomás que pueda. Sí, Ya, a ver, voy a, un ya, pero sinónimo ya, de ¿cómo se minuciosidad. llama esto? Como ser detallista, ¿no? O sea, que prestas atención Detallista. a los detalles más pequeños, pero es que no puedes decir detallista porque es un saber actitudinal. Decir detallista es un adjetivo y eso ya no sería un saber. Detalloso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya tienes 3 saberes. ¿Qué otra cosa te gustaría que en términos de ética profesional eh, puedan, puedan demostrar los profesionales? Mm, en base a esto, en base a todo lo mencionado, creo que ya lo habíamos dicho todo. Quizás lo demás de honestidad en el tiempo de entrega, todo eso va a entrar acá en los demás temas, claro. Creo que con esto se va a abarcar a todo lo que habíamos mencionado ya. Minuciosidad, así es. ¿Ya? En el análisis. Ok. Entonces podrías poner honestidad en la presentación de resultados, de propuestas, Resultados, en la presentación de resultados o en la presentación de propuestas. Correcto. de propuestas. ¿Ok? Sí. Así es como vamos a pensar o cómo es el proceso, si quieres, para poder determinar cuáles son los saberes actitudinales que tendrían que acompañar estas habilidades y estos conocimientos. ¿Sí? ¿Se entiende, Vladimir? Sí, se entiende fuerte y claro, más claro. Entonces, ahora sí podrías redactar tus otras unidades sin problema. Gracias, Carlos. Un placer. Bien, ahora veremos el de Javier. No, ¿ya no quieres? Ya no. Que Lo comparto. que presente. Igual lo Algo comparto. así. Si quieres, si no, igual puede haber otro u otra voluntaria. Lo veo bastante rápido. Ya, dale. A ver, ¿Por ¿dónde qué? está? ¿Porque no has hecho nada o Eso porque es lo que crees. No, sí, no hay sí. nada que revisar? He sido muy minucioso. Bien. ¿Saben Ah, en qué les ayuda que sean descriptivos, bien detallistas? Les va a ayudar la próxima semana cuando tengan que definir los criterios de desempeño. Que seas así detallista, es más fácil que puedas de pronto relacionar los saberes con los criterios y las evidencias. Porque si lo haces de forma muy general, vas a estar en problemas. Vas a tener que volver a hacer el trabajo de redacción de saber. sí, Veremos. creo que ha sido algo así. ¿Con qué unidad has trabajado? Con topologías de red. Ok, diseñar topologías de red. Exacto. Bien. Entonces, primero que tienes que conocer lo que son topologías de red. Elaboración de topologías. Si tú dices elaboración de topología, no sé si para empezar si una topología se elabora. Eh, Eso tenía una duda porque, bueno, hay distintos tipos de topologías en realidad, según vi, que uno puede ser el árbol y demás, entonces por eso decía elabora, ¿no? O sea, de acuerdo a tu trabajo, a lo que te están requiriendo o a lo que están requiriendo, tú elabores, digamos, según tu diseño, según una topología, digamos.
Eso. Diseñas la red según alguna topología, pero no elaboras la topología en sí. Las topologías ya existen, ¿no? Exacto. Entonces, en ese caso, para empezar, Diseño. no es el verbo. Y segundo, ¿qué decía tu elemento? Diseña Diseña topologías. topologías de red. Entonces, si le pones diseño de topologías de red, la palabra diseño, ¿sí? Estás usando el mismo verbo que tu elemento de competencia. Entonces ahí tienes que tener cuidado. O es un elemento o es un saber hacer. Tendría que buscar algún otro sinónimo de diseño. No sinónimo, sino un saber hacer menos complejo, porque se supone que si es una unidad de aprendizaje, esta unidad o este desempeño te va a tomar por lo menos un mes o 3 semanas Sí, lograrlo, ¿no? Entonces no puede ser que lo escribas como un saber hacer. Estos saberes hacer que están en la columna del medio te tendrían que tomar a lo mucho media clase, una clase. O sea, esa es la complejidad que tienen. Por eso lo puse elaboración, pero obviamente no se elabora una topografía, sino se diseña de acuerdo a una topografía, ¿no? Claro, entonces quizá Topología. lo que tienes que hacer con las topologías, además de saber cuáles son, yo le pondría como un saber hacer, por ejemplo, elección o selección o sí, Elección puede ser una de topología, podría ser. elección de una topología de acuerdo a los requerimientos del cliente. Ese puede ser un saber hacer, que ¿De tú una? Sí, ¿no? selecciones una en particular para poder diseñar luego esa red, ¿sí? Elección de una topología. Ok, ahora, si redactamos de esa forma, la elección de una topología es un saber hacer cognitivo, pero sigue siendo un saber hacer. Entonces tiene que estar en la columna del medio. Ya. Ese ya me ha sonado a que o no me has creído o no me has entendido por qué. Sí, pero es que el problema es que voy a poner aquí, digamos, en la primera columna. Algo de lo que no tienen que preocuparse es de la cantidad de saberes en las 3 columnas, porque es normal que una asignatura que es eminentemente práctica tenga muy poco de teoría, más saberes en la columna del medio y en la columna de los actitudinales, ¿sí? En cambio, una materia que es muchísimo más, o sea, mayor porcentaje más teórica, entonces va a tener una carga más pesada en los conceptuales, no tanto en los procedimentales y actitudinales. Puede pasar, es por las características de la asignatura, ¿sí? No tiene que estar Entonces, parejito siempre. no. ¿Ya? Por eso les decía, no es una relación de uno a uno los 3 tipos de saberes. Sí tienen que estar integrados y bien relacionados, como hemos visto con Vladimir. Podemos ver claramente que sí hay relación entre los 3 tipos de saberes, pero esa relación no es de uno a uno. ¿No ve? Esos 4 actitudinales que acabamos de redactar sirven para los 8 conceptuales que tiene y los otros 6 procedimentales que tiene. Entonces, no hay problema en ese sentido. Ok. ¿Ya? Ahora, veremos los conceptuales. Tienes por un lado topologías de red. Luego tienes, si Identificar quieres las poner topologías. identificar, tendría que ir como identificación de topologías, pero en la columna del medio, porque otra También vez es un saber cognitivo. ¿Sí? me voy a quedar sin... sí. Ahora, algo que no estoy viendo, por ejemplo, de hecho tienes identificación de las normas ISO y TCP/IP, no estoy viendo la parte conceptual, como en la columna de conceptuales debería decir normas ISO y TCP/IP. Eso quería decir con estos requerimientos, pero no sé si está bien como requerimiento. No, O sea, de saber, ¿no? O sea, es un requerimiento saber conceptualmente sobre las normas ISOs, no, sobre
TCPs, IPs y demás. Es un Es que requerimiento. justamente todo lo que se necesita saber en teoría tiene que estar en esta columna. Entonces no necesitas decir requerimiento de. Basta con que pongas normas ISO y cuáles además, porque no son todas, ¿no? Claro. Entonces pones normas ISO y las ISO que necesitas. Protocolo TCP/IP, igual, lo que tienes que saber. No sé, capas de red, todo en temas de concepto, lo que avanza. Esto es redes 1 o redes 2, no me acuerdo. 2. Redes 2. Entonces, tienes que saber protocolo TCP/IP para empezar. Y en todo lo que implica Igual, saber en ¿cuáles? teoría sobre el protocolo, estándares, las capas no sé, pues ya no me acuerdo cómo era, pero todo lo que tiene que ver en teoría. Entonces, eso se va a desagregar además en otros 2, 3, 4 saberes. No sea tan general, ¿no? Ya. ¿Ya? Después, ¿qué más Muy bien. necesitas saber en términos de redes para que alguien pueda diseñar topologías de red? Como una, o sea, como ya lo voy a disgregar esto, entonces creo que como una primera unidad ya voy a tener bastante, creo. Lo suficiente, ¿sí? ¿Seguro? Sí, como una primera unidad, ¿no? Obviamente, porque después hoy van a venir las otras 5 que tengo, que me faltan, ¿no? Claro, pero van a ir en relación al elemento de competencia. Exacto, claro. Ojo ahí, ¿ya? Ujú. Ahora, identificación de las normas ISO, elección de una topología. Ahora, aquí hay que tener cuidado, no las puedes poner en desorden. ¿Qué es lo que haces primero? Reconocer e identificar las topologías o los protocolos y tienen que ir en secuencia lógica también, ¿no? Aquí tienes primero topologías en los conceptuales y en los procedimentales lo has puesto como que al medio. Aquí están en las conceptuales, tienes al final las normas y protocolos y en los procedimentales están al principio. Entonces, tienes que Esto tener tendría el que ir arriba, cuidado, claro, de que estén en el orden así. correcto. ¿Qué es lo que Ya. vas a aprender primero, segundo, tercero? ¿Sí? Ahora, Mm, no puedes decir diferencia de las normas. Puedes poner diferenciación, que ese es el sustantivo. Ahora, no sé si identificación y diferenciación cumplen el mismo propósito para ti o tienen otro propósito. Perdón, Carla. Identificación y diferenciación. ¿Por qué los has separado? Primero quieres que identifiquen las normas y luego que las diferencien. En O realidad era saber diferenciar las normas como primer concepto y después identificar qué normas puedes utilizar para ciertas cosas. O sea, ok, eso más que nada me entonces estás pones refiriendo. primero diferenciación y después pones identificación de las normas. Ahora, ¿para qué quieres que las identifiquen? Tienes que completar, no puede ser así de genérico, ¿no ven? Ya, identificación de las normas para la implementación, ¿no? Ya, pero este elemento de competencia dice solamente diseño de topologías. Entonces no puedes hablar de O implementar. para diseñar, puede ser. Ya, Para diseño de ok, topologías. ya. Para el No, diseño de Cortito va a topologías. ser, cortito va a para, ser. De topologías de red. Ahora, ¿qué has querido decir con implementar las topologías? tener el conocimiento y poder implementarlas, pero creo que eso más que nada va al actitudinal. No, estamos hablando, o sea, a ver, tu elemento de competencia, la unidad de aprendizaje dice que al final de la unidad van a aprender a diseñar, no Oh, ya, a ya, implementar ya. topologías. Sí, creo que esto, chao. Ok. Ahora, ¿qué significa aplicación de las ISO?
trabajar de acuerdo a eso. O sea, la ISO prácticamente se puede decir que también es una guía, ¿no? Como tal, es una Ujú. parte, digamos, que te indica cómo hacer el trabajo y demás, cómo tienes que ser. Entonces, trabajar de acuerdo a eso. Por eso dice aplicar, Ya. Y aplicación. en términos de trabajo, o sea, las habilidades que vas a hacer para esta unidad en concreto de diseño de topologías de red, ¿qué necesitas de las ISO? ¿En qué se Mm, aplican? ¿Cómo se aplican? sus, su guía prácticamente, ¿no? Creo. Ya, pero tienes que identificar el saber hacer concreto, porque si te das cuenta y lo dejas así, por ejemplo, aplicación de las ISO, aplicación de las de TCP/IP, vas a tener el mismo saber en todas las unidades, porque estás hablando de redes 2. Hasta la Mm, implementación tienes se maneja. aplicación de las ISO y aplicación de las TCP/IP. Sí. Entonces tienes que precisar qué de esa ISO o qué del protocolo necesitas para esta etapa de diseño de topologías de red y concretas el saber hacer en relación a la ISO y en relación al protocolo. No sé, alguien, una ayudita. ¿Quién más está en redes? Que no. ¿Qué necesitan saber? A ver, de la ISO. O sea, ¿qué hacen con la ISO en realidad en esta primera etapa de diseño? Chicos, ¿alguien? Cortito, básico. ¿Aplicamos las ISO? ¿Verdad? No, ni idea de redes, ¿no? ¿Aplicamos las ISO? Las son normas. Claro, pero ¿en qué la aplicas? Básicamente estandarización y calidad. Ya, pero cuando vas a diseñar, ahora, pregunta, una cosa es esta norma ISO y otra este modelo OSI, que tampoco veo, o eso ven en redes 1 nomás, Según recuerdo, sí, el OSI se ve en el solo 1. en uno, ya. Entonces en redes 2 tienes que saber prácticamente diseñar ya las redes, ¿no ves? Sí. A ver, ¿qué te dice la normativa? ¿Qué te dicen los protocolos, los estándares para poder diseñar una red? Como decía Gustavo, es más que nada es un estándar de calidad, ¿no? Lo que te da la ISO, pero eso se aplica. O sea, la ISO prácticamente eh, te norma a que trabajes de esa manera. ¿Para qué? Para que tengas una calidad en el trabajo. Claro, pero la ISO te da una norma para las distintas etapas. Te dice, para diseño de la ISO tienes que cumplir con esto. Para cuando implementes tienes que cumplir con esto. Para cuando configures los dispositivos y ya los conectes tienes que cumplir con esto, ¿no ves? Pero Entonces, se son podría poner partes. cumplimiento de las ISO. No, ahí Intercambios tendría de que datos. ser como un saber actitudinal. Yo pondría, por ejemplo, sujeción a las normas ISO, como que si respetas esa norma para diseñar estas topologías. Respetación. Sujeción. Sí, pero como actitudinal, o sea, en la tercera columna. Respeto a las normas ISO. Respeto por las normas ISO, sujeción a las normas, Respeto Respeto y suena más sujeción. actitudinal. Sí, con respeto se vuelve actitudinaria. pero debería estar en la tercera columna, ¿no ves? Es igual. Sí, Claro. Ahora, no sé si eh, respetas un protocolo o utilizas el Es que si no protocolo para... respetas, no lo cumples.
No Es lo que el tengo. protocolo no es una norma. O sea, te dice cómo funcionan las cosas, ¿no ve? Para que luego puedas hacer las Eh, configuraciones. los protocolos serían el tipo de transferencia de datos. Ujú. Es que tienes que seguir ciertos, como decían, respetos, si se puede entender así, por un sentido de que no puedes ir mezclando, por ejemplo, cuestiones de IPs y demás cuando Claro. tú empiezas a Ah, configurar. ¿Por qué? Porque si tú dejas, o sea, toda una mezcolanza, el día de mañana va a venir otra persona encargada de aquello y no va a entender nada, ¿no? Entonces, por eso tienes que tener un orden y un respeto Ujú. en ese sentido. creo, creo que Osi, no sé si Osi está nombrando por ahí, hizo nomás ahí, ¿no? Sí, Creo que no hay hay una sí, forma eso de también yo lo decía. saber qué es el OSI, o sea, tiene que saber los niveles, Pero dice posiblemente. que eso lo trabajan en redes 1, esto es redes 2, porque ya lo que tienes que llegar a hacer es implementar diferentes topologías de red. Y por eso el elemento 1 dice diseña topologías de red. Ese es el saber a dónde queremos llegar. O también se puede implementar un poquito, ¿no? Quizá del ocio, pero según yo recuerdo, eso se llevó en el 1. Sí, el OSI se lleva en el 1. Ahora, aquí, por ejemplo, avanzando todavía con los saberes procedimentales, em, si tienes la elección de una topología, se supone que no la puedes elegir si no la has identificado. Entonces tendría que ir primero la identificación Arriba. y no puede decir identificar, es decir, identificación de las topologías de red. ¿Sí? Ujú. Ese sí es un saber hacer, que puedas identificar, que puedas elegir algo. ¿Sí? Solo que para redactarlo como saber hay que sustantivar, por lo tanto termina en ción. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Ahora, Aquí también puede ser elección de una topología de red. sí, En el diseño no se elabora una arquitectura. Es decir, la arquitectura de la red, esa no no sé. es la topología. Claro. Quizá puede ir por ahí, ¿no? Elaborar la topología o la arquitectura en base a las normas ISO o algo así. Exacto. Tendría que decir algo así, ¿no ven? O sea, una vez que procedimental. diferencias las normas, identificas las normas y los protocolos, identificas la topología, eliges una, tendrías que decir, o sea, no puedes, aquí y otra vez voy, no puedes usar un saber hacer igual al elemento de competencia. Su elemento de competencia dice diseña topologías de red o topologías de red según las normas ISO y TCP/IP. Sí. Ese es el elemento de competencia. A eso queremos llegar en las primeras 4 semanas. Entonces, para que los chicos puedan diseñar una topología de red según las normas ISO y TCP/IP, ¿qué tienen que aprender a hacer? Entonces, para eso redactamos estos saberes, la teoría que aquí tiene que describir o detallar todavía más, y los saberes actitudinales que acompañan esas habilidades y esos conocimientos. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos está faltando es, por un lado, los saberes, pero que no sean más complejos que el elemento de competencia. Por lo tanto, aquí no puedo decir diseñas topologías en base a las normas, porque ese es el elemento como tal. Yo tendré que decidir si es un saber hacer o es el elemento de competencia. ¿Sí? En todo caso, aquí yo describiría cuál es el proceso que sigues para poder diseñar una topología de red según las normas ISO y según los protocolos TCP/IP, ¿no ves? Pero tienes que detallar los saberes hacer. Aquí no. Esto está muy concentrado en la teoría. Ya. ¿No ves?
Ya, entonces eso tendría que un poquito más, Hay que mejorar esto. Ajá. Y claro, ya. aquí tienes que detallar. Ujú. ¿Ya? Veremos los actitudinales. Responsabilidad en el diseño según las normas. ¿Qué normas? Normas ISO. Exacto. Y además hay que, te digo, ¿cuál era? 9001 ISO, no sé. Debe tener alguna Eso ISO en también lo particular. pongo. Sí. Ya. Cuidado en la elección de las topologías. Ok. Cuidado, ¿por qué? Porque hay que tener cuidado en seleccionar topologías. Porque tienes que prácticamente escoger la adecuada, ¿no? La que más que nada se va a ser muy útil en en la implementación. Como te decía, hay varias topologías, como unas 7, creo, y, y cada una, pues bueno, te da un diseño para distinto tipo de cosas. O sea, no, un diseño de una empresa va a ser muy distinta a una domiciliaria, ¿no? Obviamente. Entonces, en ese Exacto. sentido, uno tiene que ir viendo eso. Aquí, por ejemplo, no hay nada sobre eso en términos conceptuales ni procedimentales que consideres elementos del requerimiento como tal, ¿no? Una red domiciliaria, una red Empresarial, institucional, empresarial, son diferentes, ¿no es cierto? Además, claro, la cantidad de dispositivos que vas a conectar no es lo mismo una red de, no sé, 10 computadoras y una red de cientos y que además con futuro a escalar todavía más. Entonces, exacto. esos elementos son los que hay que tomar en cuenta aquí en los saberes procedimentales para que luego digas, cuidado en la elección de topologías según el requerimiento del cliente. ¿Sí? Hay que precisar, porque si no haces esto, bien lo puedo mover a cualquier otra unidad de cualquier otra asignatura. Tienen que detallar lo mejor posible como para que se entienda de que estos saberes sí efectivamente me van a ayudar a alcanzar el elemento de competencia. ¿Sí? Ya, Carlos, está bien. Responsabilidad en la implementación de las mismas que. Las mismas, eso se estaba yendo a algo que borré, creo, en el Sí, medio. porque además no podemos hablar de implementación cuando tu elemento de competencia dice diseño. ¿No ves? Exacto. Ajá. Chao. Chao. Responsabilidad en la aplicación de la aplicación igual. Hemos borrado También. aplicación aquí porque no puede ser así general. ¿Sí? Ajá. Si lo dejas así, ya te digo, tendrías el mismo saber en todas tus unidades y no hay coherencia. ¿Sí? Tienen Ya. que ser específicos de acuerdo a cada elemento de competencia. Está bien. Entonces, ¿Listo? Respeto de las normas ISO, respeto de, no sé si respetas una TCP/IP o más bien haces tu trabajo en función a ese protocolo, ¿no ve? Igual hay que revisar eso. ¿Ya? ya está bien, Carlos. Listo, Javier. ¿Alguien más que Ya. quisiera que veamos su plan antes de irnos a los grupos? Yo. El mío. Denis, Ok, adelante. Denis y después Milla. Y ya ok. después de eso nos vamos a los grupos pequeños. Este es el mío. Ok. Has trabajado igual en la unidad 1, ¿no? Ujú. Entonces, mi elemento de competencia es simplemente la maquetación de una aplicación web siguiendo las mejores prácticas especificadas en la WWDC, Ujú. agradable para a la vista UX UI, ¿no? Agradable a la vista UX UI. Esto sería una coma, me la comí. Em, Ahora, los saberes, aquí está HTML, CSS, herramientas de desarrollo, frameworks, diseño responsive y UI UX. Ujú. En saber procedimental para los HTML sería estructuración del contenido de una aplicación web usando HTML Ujú. y su saber actitudinal sería organización de las etiquetas para que la información mostrada sea fácil de asimilar. Ese suena más un saber hacer que una actitud. Ok, esto puede Si lo ser, quieres poner como actitud, podría decir orden en el etiquetado de la información. ok, orden. En el etiquetado.
Esto no. Es en el etiquetado. Porque si te das cuenta, esta es una habilidad o más bien una actitud que todos deberían tener, ¿no ves? Tener orden. Sí. Etiquetado para maquetación, ok. Luego tienes esta estilización del contenido de una aplicación web usando CSS. Creatividad al diseñar, es decir, igual. Creatividad en el diseño. Después tienes uso de herramientas para el desarrollo de aplicaciones. Curiosidad por indagar en las funciones que ofrece la herramienta. Ya, muy bien. Manejo de frameworks. Disposición a aprender y actualizarse en los frameworks que existen bajo computación. Bien, porque ese es un saber hacer que continuamente tienen que ir desarrollando, ¿no es cierto? A lo largo de su carrera profesional, no solo para esta unidad. Creación de aplicaciones web considerando un diseño responsive, atención al detalle en la adaptación de las IA. Muy bien. Creación de aplicaciones web considerando la experiencia e interfaz de usuario y empatía para comprender la experiencia. Muy bien, está muy bien. Ah, La ok. redacción está correcta y se ve claramente la relación ahí entre conceptos, procedimientos y las actitudes. ¿No ves? Bien, Denis. Así puedes Ah, ok. continuar las otras unidades. Has avanzado. Gracias. Veremos Nidia, por favor. Ok, ¿comparto mi pantalla, Carla, o me lo vas a...? Sí, compartila, por favor. Ya. ¿Cuál es que...? Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, Muéstrame se un ve. ratito el elemento de competencia, por favor. Ya. Mi elemento de competencia es identifica la problemática a partir de la información del experto humano siguiendo la estructura tecnológica de un sistema experto. En el área de saber, he colocado que es un sistema experto, cuál es el objetivo de un sistema experto, las partes de un sistema experto, módulo de explicación y la interfaz de usuario. En la parte del saber sería investigar, que investiguen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y un sistema experto? Como primero, que aprendan a reconocer. Después es la adquisición del conocimiento del experto humano. Este es un proyecto más de investigación en recolección de información o del conocimiento, en este caso he colocado. Después es la elaboración del motor de inferencia, la elaboración de un módulo de explicación, identificación y características de la interfaz del usuario. En la parte del saber actitudinal es que es ser capaz de saber qué es un sistema experto, como primero, respetar y dirigirse con educación y con valores éticos al experto humano, cuidado al ingresar la información, en este caso del experto humano, ¿no? Y respetar las funciones de cada uno de los módulos. Esta parte de los módulos me refiero más que todo en la elaboración que puede ser un diagrama de flujo. Entonces tiene que saber respetar cada una de las figuras, qué es lo que representa, por ejemplo, de inicio y fin, que no lo ponga como, digamos, como si fuese de documentación, a eso me refiero, ¿no? Que sepa respetar cada una de las funciones. Puede ser con diagrama de flujos o con cualquier otro, ¿no? Ya. A ver, vamos a empezar por el principio. Ya. Tu elemento de competencia dice, identifica la problemática a partir de la información del experto humano siguiendo la estructura tecnológica de un sistema. ¿Ya? Para que logren alcanzar
ese elemento de competencia. Bien, ¿qué es un sistema experto? ¿Cuál es el objetivo de un sistema experto? Las partes de un sistema experto, módulo de explicación, interfaz de usuario. ¿Será porque no conozco de la temática? Me parece que el módulo de aplicación está como que muy general, porque hace ratito has mencionado, por ejemplo, la configuración de los bloques que podrían utilizar, si dependiendo de la figura que se usa. Has hablado de diagramas de flujo. No veo nada sobre eso en términos conceptuales, sobre eso que has mencionado. Ahora, no sé si está dentro lo que dice ahí, módulo de explicación, por ejemplo. Está dentro de lo que estaría en la elaboración del módulo de explicación. En aquí es donde vamos a ver qué diagramas ellos pueden realizar. Y de acuerdo a eso vamos a ver de acuerdo a eso ellos van a elaborar, ¿no? De acuerdo a la problemática, porque al adquirir el conocimiento del experto humano, a la misma vez ellos tienen que, mediante un diagrama, explicar cómo va a ser el funcionamiento, porque con este diagrama también vamos a poder en la siguiente etapa hacer la parte de la programación, ¿no ve? O el diseño de las reglas, por ejemplo, en este caso que va a ser de la problemática, ¿no? Si es esto, digamos, si es rojo, por ejemplo, como comentábamos antes del semáforo, ¿no? Si es rojo, entonces el auto debe de parar. Si no, entonces puede ser que sea amarillo, ¿no? Que ya tome su prevención para que ya no acelere ni avance, digamos, ¿no? Y si es verde, entonces puede arrancar o ya proseguir, digamos, o avanzar. Entonces, en esta parte es donde vamos a hacer la elaboración por eso indica la elaboración de un módulo de explicación. Entonces, ahí de acuerdo al diagrama, ellos vamos a ver en la siguiente etapa, con eso vamos a ir ya elaborando lo que va a ser el programa. Ahora, con las condiciones o con las reglas. Con eso Tengo que me especificar. explicas, ¿Ya? aquí tienes que especificar. Por ejemplo, el módulo de explicación tiene que haber algo sobre los diagramas, las reglas, los conjuntos de reglas, que son los conjuntos de reglas. Te he escuchado sobre, por ejemplo, lógica difusa. Entonces aquí debería haber elementos de lógica difusa, porque si no, no podrías hablar de reglas, ¿no es cierto? Sí, pero la lógica difusa lo estoy tratando, la lógica difusa es un poco más largo, porque entra bastante lo que son conjuntos, entra lo que son operaciones. Entonces, esta parte de la lógica difusa en el tercero es donde voy a detallar. Ok, entonces Por diagramas eso mi solamente y complemento reglas. sí, aquí está, ¿no? Utiliza la lógica difusa usando el conocimiento del experto humano en la problemática del cliente. Entonces, en el tercer módulo estaría mi Ya, lógica ok. difusa. Entonces, en Sí. este primero, volveremos al primero, Nidia. En este primero, hay otra cosa que me preocupa también. Para empezar, no puedes hablar de verbos en infinitivo, tienen que ser sustantivos. Investigación, no es Ya. investigar. Adquisición está bien, elaboración, identificación. No hay más, abajo no. Ok, ahora. Lo mismo, no puedes adjetivar, es decir, si una persona es o no es capaz, sino esto, saber que es un sistema experto, es un conocimiento conceptual, no es una actitud. Entonces no va aquí y ya lo tienes aquí. ¿Qué es un sistema experto? ¿Sí? Incluso yo, en vez de poner como pregunta, diría definición de un sistema experto. Entonces ya cubres aquello que parecía conceptual. No es actitudinal, ¿sí? En el segundo Ahora, también entonces lo cambiaría definición de cuál es el objetivo. claro, aquí es objetivos, porque debe haber varios, no creo que sea uno solo, objetivos de un sistema experto, como tal, como concepto. Si tú quieres que definan el objetivo del sistema experto, ya el saber hacer
debería decir definición o determinación del objetivo del sistema experto a diseñar. ¿Sí? Ya, Carlos. ¿Entiende? Ok, ahora, esa es primera cosa respecto a la redacción. Aquí igual, no puedes utilizar verbos en infinitivo, debería decir respeto. ¿Cómo es pues, al experto humano? Ok, podría ser respeto, ni siquiera, comunicación respetuosa con el experto humano. Comunicación asertiva en la entrevista con el experto humano. ¿Sí? Esos sí son actitudes. ¿Ya? Esto que me pone dirigirse con educación y con valores éticos, no, porque justamente lo que quiero es saber cuáles son esos valores éticos y morales. Entonces tenemos que describirlos, además, para qué o en qué momento. Cuidado al ingresar la información. ¿Al ingresar dónde? A la base de datos, ¿no? Porque hay que cargar a la base de datos toda la información que se ha recabado. Ya. Ahora mira, aquí ha salido un término, base de datos, que no encuentro aquí y no encuentro aquí. Aquí no hay un saber hacer que diga diseño de la base de datos. Y aquí no hay nada que haga Sí, no, referencia entraría a los siguientes, casi al entonces final es una entraría, sí. actitud que no viene aquí. Sí, sí. Respetar la función de cada uno de los módulos aquí. Respeto por la función de cada uno de los módulos. ¿Sí? Okay. Ahora, aquí hay algo, un tercer nivel, vamos a decir, de evaluación que hay que hacer respecto a tus saberes, y es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que aquí, en términos de saberes hacer, sí, has dicho cosas como, por ejemplo, elaboración del motor de inferencia, elaboración del módulo de explicación. Y tu elemento de competencia dice solamente identifica la problemática. Sí. Tendría que irme al segundo módulo en último caso, porque en el segundo módulo indicó que se implementa. Implementas la estructura del sistema experto. Ujú. Y ahí haces el motor de inferencia, el módulo de explicación y eso. Sí, sí. Ahí entraría. Entonces tienes que verificar esa coherencia. No pueden haber saberes hacer más complejos que el de tu elemento de competencia. Ah, sí, sí. No, en el segundo sí tendría que entrar porque en el segundo pongo que se implementa la estructura del sistema experto, entonces esto entraría sí al segundo. Entonces lo mismo con el módulo de explicación, la interfaz de usuario, pero no vas a hacer nada de eso en esta unidad. En la interfaz de usuario no me basta porque es más para que ellos reconozcan cómo es la interfaz de usuario, cómo puede ser, digamos, una interfaz de usuario con solamente que puedan ingresar, digamos, las preguntas. Pero lo que quiero que me entiendas es que la interfaz de usuario no tiene aquí nada que ver con tu elemento de competencia que Bueno, te eso sí. identifica la problemática a partir. Entonces, ¿qué va a pasar? Dos cosas pueden pasar. O que reformules tu elemento de competencia, si efectivamente estos son los saberes que crees que en esta unidad 1 deberían trabajar, entonces está mal elaborado el elemento de competencia. Ha quedado muy corto. Entonces hay que buscar un nuevo desempeño. Le voy a poner al último, porque en el último indico que se va a evaluar el sistema experto a través de la interfaz del usuario. Entonces ahí más bien lo puedo colocar. Ya, pero Nidia, necesito que me entiendas. No se trata solo de mover las cosas de arriba a abajo. Se trata de que haya coherencia entre los saberes y el elemento de competencia que estás trabajando.
Entonces, si tú ves que es necesario desarrollar estos conocimientos, estas habilidades y estas actitudes, hay que forzosamente reformular el elemento de De la interfaz de usuario no tanto, ¿no? Porque ya. es algo simple. La interfaz es para que simplemente vean que, digamos, puede ser que puedan insertar mediante con imágenes o solamente ingresando texto. Eso más que todo, nada más es. Entonces, fíjate que si no hay necesidad de que esté esta unidad, no hay razón de ser de que esté en esta columna. Ya estoy bien, Carlita. Gracias. ¿Sí? Entonces, aquí tienen que Lo haber voy a quitar entonces. saberes necesarios y suficientes para alcanzar el elemento. Yo, honestamente, por lo que acabo de leer en tus saberes, diría que lo que hay que hacer es reformular el elemento. El elemento. Ya. Por lo poco que sé de Lo voy a los reformular expertos. entonces. Pensalo a ver si ese es efectivamente el desempeño, que solo tienes que identificar la problemática, o de pronto, gracias a que identificas la problemática, puedes hacer algo más. Por ejemplo, diseñar el motor de inferencia. Quizá no lo elabores hasta una siguiente unidad, pero por lo menos tienes un esbozo de lo que debería ser tu motor de inferencia. ¿No ves? Ujú. De pronto va por ahí. No lo sé. Tú eres la experta en el tema. Entonces, Sí, puede, sí, yo creo que esa sí puede estar con diseñar. esa revisión es lo que necesitamos que hagas, no solo tú, todos. Todos tienen que hacer esa revisión. Por eso les decía, que no les moleste que vayamos, digamos, te dije, ok, tu elemento está perfecto, pero luego redactas los saberes y nos damos cuenta de que no. Hay que volver a revisar y hay que volver a ajustar el elemento de competencia. ¿Sí? Va a pasar que no les conflictúe. De hecho, es como tener otra oportunidad de volver a evaluar con más elementos si está bien formulado en esta mi unidad de aprendizaje el elemento de competencia. ¿Sí? Y revisas también en coherencia con las otras unidades, como acabas de ver estos dos últimos que dicen elaboración del motor y elaboración del módulo de explicación. De pronto dices, ah, no, pues esto no debería estar aquí, debería estar en la segunda unidad. Entonces lo pones a la segunda. Y así, ese es el ir y venir y la revisión que tienen que hacer con todas sus unidades, con todos los elementos de competencia. ¿Sí? Ya, Carlita, gracias. ¿Ya? Pero, ¿se entiende, Nidia? Sí, estaba siempre con este primero un poco media que coja, diría, ¿no? Pero sí, mejor lo voy a cambiar porque esto identifica la problemática medio que no. Es ya eso se va a ir haciendo a la medida que se va a avanzar con lo que es al recabar la información y avanzar. Mejor lo voy a cambiar como me El indicaste. desempeño. Sí, el desempeño. Bueno, pero ojo de no pasarte a la segunda unidad ya también, ¿no? Porque en la segunda tienes otro saber hacer también. Entonces, trata de que en coherencia, sin pasarte a la segunda unidad y sin perder la esencia de cómo lo pensaste, de identificar otro verbo de desempeño. ¿Listo? Ya, Carlita, muchas gracias. Muy bien, a ti. Entonces, chicos, creo que con estos elementos y con los ejemplos que hemos visto, creo que ya estamos en condiciones de un poco apoyarnos entre todos desde la especialidad, como les decía, para que puedan revisar. Ahora sí que no solo esa coherencia en términos de redacción y demás, sino de los saberes concretos, si son suficientes o no para esa asignatura, para esa unidad que estoy planteando. En eso quiero que se ayuden principalmente, ¿sí? Entonces, ahora sí, vámonos a los grupos de trabajo y yo voy a estar pasando por sus grupos por si tienen alguna duda. Ok, en la 1 tenía a Vladimir, a Melissa, Mauricio, José y creo que Juan Carlos también. ¿Sí, no? Sí. En la segunda, ¿quiénes estaban en la segunda? No me hagan abrir mi archivo. Ignacio, Rolando,
Raquel y Robert. Y Robert. No está Robert y tampoco está Raquel. Ok. Vamos en la sala 3. Estaba yo, Erwin, Nidia y no me acuerdo los demás. ¿Quién más está faltando? Vladimir, creo. Ah, Vladimir. Sí. Vladimir, ¿no? Yo también creo que estaba en 3. Iván. Iván. Ah, el Iván, cierto. Juan. Perdón, Fernando. Vladimir. A Denis, Edwin o Erwin. Yo, Edwin. Edwin. Edwin, Iván y Nidia. ¿Sí? ¿Y quién más? Fernando, mi persona. Fernando más estaba. Fernando. Ya. Y en la 4 estaban Erwin, Franz, Gustavo y Javier. Adela más. Adela no está. Ok, vámonos a trabajar. No está Adela, no está Raquel. Si necesitan ayuda, me van llamando, por favor, a su salida. Fernando, Mauricio, vayan a sus salas. Sí, entra. Ahí está. Perdón, chocas. ¿Cómo es? No hay perdón para los malvados. Si soy malvado, no necesito tu perdón. ¿Alguien ha hecho algo? ¿Cuál es la actividad? Como que es el grupo más lagarto. Tenemos... Tenemos que revisarnos, Vladimir. A ver. Creo que el mío ya lo has revisado todos la primera. ¿Y a quién quiere compartir? Go. La Joseph no está, así que es solo Meli, Juan, Carlos y yo. Porque el Vladi ya... avanzado, pero estaba por abajo. Hija de la chingada, no se te entiende. Hoy día me voy a amanecer haciendo para que me lo dé una revisadita a la cara. Y matar. Estaban presentes cuando la profesora le dijo. ¿Qué? Creo que estaban presentes cuando le dijo. ¿Cuándo qué? ¿O quieren que lo comparta? Revisaremos el Juan Carlos. Ya, sí, del Juan Carlos. Ah, claro, sí. ¿Yo les comparto o van a entrar? Compartí. Compartí. Okay. Voy a proceder a dormir mientras revisamos el tuyo. Está bien, ponte los lentes. ¿Qué te pasa? Pobrecita. Estoy yo empatizando y se raya la cuata. Un tóxico como amiga, a ver. Pero es que pensé que te estabas riendo de otra cosa, como soncito. ¿Ya estás compartiendo, Juan Carlos? Ahora, dame un ratito. Para este mes es.
Ya, en 5 segundos pierdes tu turno. 5, 4 y medio. No te rías. 4. Listo, ahora sí creo que se ve. Sí. Ya. Sí, sí. Lo mío es más a lo técnico. Estoy casi alistándome lo que es para un técnico superior. Entonces, yo he tomado la carrera de mercadotecnia y mi asignatura es servicio y atención al cliente. Ya. Mi elemento de competencia es brindo servicio y atención al cliente para potenciar un negocio o empresa con estrategias de comunicación y técnicas de venta innovadora en el mercado actual. Es tu competencia. Creo que eso está bien. ¿Eso Está bien. ya han definido con Carlita? Sí, solo el brinda nomás medio que parecía medio pequeño. Tal vez quería hacerlo más complejo, pero he tomado ya eso. Maravilloso. Ya después en la organización de las unidades de aprendizaje tengo como punto número 1, identifica principios básicos de la comunicación como eje principal de las relaciones interpersonales y su grado de importancia en la sociedad y en el ámbito laboral. Estos son los elementos, ¿no? Sí. Perdón, Juan Carlos, perdón que les interrumpa. Mostrame tus saberes o de qué unidad has trabajado los saberes. Sí. Ya, las unidades. Sí, los saberes de la primera. ¿No Ya. ven? Sí. En el primero tenía los antecedentes de la comunicación, Ahora, definiciones y conceptos de comunicación verbal, su importancia, saludo y despedida, tal vez. ahora, Elementos de... perdón que te corte, pero sí, si has visto la observación que te hice al primer elemento de competencia, tu elemento dice identifica. Ese verbo de desempeño es muy reducido. Este de acá. Ujú. Ya. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? A ver, anda los saberes procedimentales, los saberes hacer. ¿Qué necesita aprender a alguien para poder identificar los servicios? Los Por ejemplo, antecedentes. argumentos de los antecedentes de comunicación. Eso es más un saber conceptual. La comunicación y su importancia es conceptual. ¿Cómo darle bienvenida al cliente? Ya, eso todavía, que ni siquiera es, si lo redactas así, es un saber Muy básico. conceptual, pero no es un saber hacer. Ya. Uso de elementos de la comunicación, como cuáles, para qué, cuál es el saber hacer concreto. Y además, ¿qué relación tiene estos elementos de la comunicación con tu elemento de competencia? Ya. ¿No? Porque en tu elemento dice, a ver, espérame, lo voy a abrir. Tu elemento dice, identifica principios básicos de la comunicación. Entonces, si te das cuenta, la sola redacción ya me dice que es muy teórica tu unidad. No estás describiendo un saber hacer profesional. ¿No ves? Ya. Entonces, identificar principios básicos de la comunicación no puede ser que para que puedas identificar se supone que uses elementos de la comunicación. No es así, ¿no ven? Principios nomás entonces, no básicos. Igual, o sea, si tú Y solo el quieres verbo. que lleguen a identificar principios, estamos hablando de identificar ciertos principios de comunicación en teoría. Y si en los saberes hacer me dices uso de elementos de la comunicación, ese ya es un saber más grande que el de solo identificar principios de comunicación. Ya. Entonces el verbo. ¿Podría ser reproduce? ¿Principios de comunicación? No. A ver, ve en conjunto tus elementos de competencia. Arriba, los elementos. Primero dices, define el feedback de la comunicación, valora el feedback,
manejo de situaciones difíciles, mejor habilidad. De hecho, yo me acuerdo, porque no sé por qué no están las observaciones ahí, o si te las dejo en plataforma, que esos primeros dos de identificar principios y define feedback son muy teóricos. Deberían ser parte de tus elementos más complejos, pero en los saberes conceptuales. ¿Te das cuenta? Ya, sí, podría entrar. Ya. ¿Has visto la retroalimentación que te hizo en plataforma? Creo que no lo he revisado, Carla. Ya, revísalo, porfa. Necesitamos trabajar uno de estos días. Dame unos 30, 40 minutos. No sé qué día. Bueno, en estos feriados, ¿en qué momento puedes conectar? Eh, Mañana posiblemente podría ser ¿A qué hora? en la tarde, ¿A qué hora? a partir de las 4 de la tarde. Ya, nos vemos mañana a las 4. ¿Ya? Listo, ya. Me estoy anotando. A Carlos a las 4. Entonces, revisa la retroalimentación que te hice. Ya. Mañana es viernes. Viernes 7. Viernes Santo. Viernes 7 de abril. Ok. Entonces nos vemos mañana a las 4. Dale. Ya, listo. Revisaremos otro plan. A ver, no sé si Melissa o José. El mío no lo he terminado. Tengo más avanzado lo de saberes hacer. No, saberes ser y he hecho como 2 en saberes hacer, pero no A está ver. terminado. Ya. Pero ¿tienes alguna duda sobre la redacción, la formulación o ya con los ejemplos que hemos visto crees que estás bien? Mm, creo que sí estoy bien. O sea, solo necesitaría como que la El tiempo retroalimentación para en base hacerlo. sí, y la retroalimentación en base a lo que estoy escribiendo para ver si no me estoy rayando, digamos. Pero Ya, a ver, en compárteme cuanto entonces, a lo veremos. ya, es poquito, no se van a aburrir. Lo mismo ha dicho el Juan Carlos. Ya, aquí está. A ver. Ay, no, espera, no veo nada. Es que está justo esta cosa de la barra de compartir pantalla y no sé cómo moverlo. Ah, le haces clic en la barrita, la puedes arrastrar abajo. Ahí está. Ah, ya. Ahí está. A ver. Tenemos saberes hacer. Fundamentación de argumento. Tu elemento que decía, interpreta la Constitución en base a principios y valores. Ok. Está bastante amplio el desempeño. Vamos bajando entonces. Para que alguien pueda interpretar la Constitución, tiene que primero fundamentar argumentaciones coherentes y profundas que dan lugar al debate constructivo. Ok, pero en relación con la Constitución, como que no veo nada muy directo todavía. Análisis crítico de la doctrina constitucional. Ok, es un saber hacer. Vamos con las actitudes. Actitud crítica y reflexiva para interpretar la norma suprema. Bien. Respeto a los principios y valores constitucionales. Ética profesional en la legislación. Ok, lo de ética profesional ya está muy amplio. Ahí hay que precisar qué es justamente lo que hace ético a un profesional. ¿Sí? Ya. Compromiso con el respeto y la defensa de los derechos. Actitud analítica y reflexiva del contexto. Ya, está muy bien. En cuanto a la redacción como tal está bien, pero como dices, creo que ya hay que ponerle atención al resto de los saberes, pero en términos técnicos de cómo se formulan, estás avanzando bien. Ya. Lo siguiente sería también tratar de relacionar los 3 tipos de saberes. Ujú. ¿Ya? Este es, no lo he empezado porque la verdad me cuesta todavía entender un poquito. Ahí es todo lo que avanzaban en términos de teoría y conceptos. En este caso tendría que entrar, no sé si toda la Constitución la ves en esta unidad o la vas viendo por partes, es lo primero que quieres que hagan.
Entonces ahí van artículos, no sé, capítulos, todo lo que tú quieras respecto a la Constitución concretamente. Ujú. Porque lo que me confundía era, o sea, si voy a poner todo lo que lo que se tiene que conocer, digamos, lo que se tiene que saber, Ujú. tal vez va a ser mucho y no sabía, o sea, si es que hay que resumirlo, si es que hay que ponerlo en términos más generales o si tengo que ser específica en lo que estoy escribiendo. Pues tiene que ser lo necesario para alcanzar el elemento de competencia. Entonces, si tú te pones a pensar y dice en tu elemento interpreta, entonces son todo, para empezar, aquí dice interpreta la Constitución. Entonces me imagino que en esta primera unidad ya deberían leer toda la Constitución. ¿Ves? Ahora, ¿quieres que interpreten por capítulos, por artículos o hay alguna relación entre ellos para abordar mejor esta interpretación? ¿Cómo puedes organizar ese contenido de la Constitución? Entonces, allí es cuando tienes que especificar de acuerdo a ese abordaje que quieres hacer, ¿sí? Y bueno, yo le pondría, por ejemplo, es que no sé cómo la interpretan, no tengo idea cómo lo suelen hacer. Entonces puedes ir dosificando de pronto por capítulos, eh, por artículos y la relación que tengan. Ah, está ahí su conexión seguro. Bien, ¿alguien más? Joseph. Carla, ahorita estoy sin compu y la verdad no podía avanzar mucho esta semana porque como mañana es feriado tenía que dejar todo mi trabajo hasta hoy día y hoy día en la noche pensaba avanzar. He avanzado algo, pero creo que no mucho. Ok. Mauricio. Poquito avanzado. En realidad no. Sigo Nada. peleando ¿Has visto con mis la elementos. retroalimentación de lo que te dicen tus elementos? ¿Me has escrito al Telegram? No, en plataforma. No. Del Moodle no he visto nada. Directo he entrado hoy. Bueno, dale una revisada y empiecen a trabajar. Es que chicos, si no avanzan, vamos a estar en las mismas. ¿Ya? Ya. Entonces, Juan Carlos, nos vemos mañana porque hay que trabajar desde los elementos contigo otra vez. Y, Ya, está bien. y nada, pues se pueden retirar porque el resto de la sesión no va a ser nada productiva si no han avanzado. ¿Ya? Buenas noches. Adiós, Carlita. Bueno, Carla, entonces ¿nos podemos retirar o algo así? Sí, Vladimir, ya se pueden retirar. Ya, de todas maneras, yo ya igual te agradezco la guía, porque ya tengo la Ajá. cosa más clara para poder avanzar. Mi Súper. pregunta es, solamente vamos a llenar los saberes, ¿no, Carla? Porque aquí arriba he visto unos títulos Criterios de donde desempeño y dice, evidencias. Ujú. sí, Eso los correcto, vamos a trabajar la próxima semana, pero sabes, hay solo ahora los mismo saberes. estoy habilitando esa última semana de trabajo, entonces si tú redactas los saberes, como ya tienes casi todo listo, los redactas y si puedes ir avanzando al menos de una unidad para que yo ya te lo revise, mejor, me dice. ¿Ya? Ya, gracias, Carla. Y Joseph, lo tuyo no cuenta como asistencia hoy por si acaso. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Me voy a las otras salas. Está bien. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Avanzar, pues, compañeros, avanzar. ¿Qué te Estoy falta? yo estoy buscando. O sea, pasa que yo tengo mis elementos de competencia. No puedo avanzar a la manera que la Carlita quiere. Como que puntito por puntito, paso a paso, sin saber a dónde llegar. ¿Ubicas? No nos ha dado el Claro. objetivo. No nos ha dado. Desde un inicio nos ha dicho no piensen en contenido, no piensen en contenido, no piensen en contenido. Y es como que me ha quitado el objetivo. Y a medida que avanzamos es como que ahora métele 50 centavitos de contenido, digamos.
Y es como que mi cerebro no puede procesar así. Y me siento muy limitado. Yo ya tengo un contenido larguísimo hecho. Y es como que todo ese contenido estoy tratando de acomodar a estas unidades primero. Entonces como que no puedo saber qué me va a entrar en mi unidad 1 sin saber cuántas unidades voy a tener ubicadas. Entonces estoy como que peleando con eso. Te entiendo. Pero es su Lo que, mira, metodología de la Carlita, o sea, no tiene nada que ver con que esté quizás, bien o mal, digamos. quizás esto te pueda servir de ejemplo. Mira, el temario en sí de mi materia es netamente todo concluido. ¿Ya? ¿Qué es lo que he hecho yo? He tratado de adaptar esa materia, ¿ya? A un trabajo donde pueda aplicar todo lo relacionado con la materia. En este caso, que puedes ver, lo que estoy resaltando, diseña sistemas de tuberías industriales para ejecutar proyectos. Acá entra todo lo que tiene que ver con materia. Sí, Ya, sí, sí. ahora, Igual mi competencia ya, es súper entonces, general, o sea, va a abarcar todito. claro, esa es la idea, ¿no? Ahora, lo que es en las unidades de aprendizaje, acá también es importante que para poder hacer esto, desglosarlo en 4 puntos, 5 puntos, donde puedas abarcar todo tu temario. Por ejemplo, mira, todo lo que es el primer parcial de mi materia está aquí está. Determina los requerimientos básicos de un proyecto. O sea, lo he tratado de plantear de esa manera. Pero en sí, ¿qué es mi temática del primer parcial? Propiedades de los fluidos, fuerzas, fluidos en reposo, fuerzas sobre compuertas, o sea, todo eso. He tratado de, como quien dice, adaptarme al sistema de la carta, de la profesora, ¿no? En este caso, yo te recomendaría lo mismo. Agarrar todo tu índice, ¿ya? Y separarlo, digamos, en 4 puntos importantes o en 4 trabajos importantes que puedas hacer. Diseñar, calcular, seleccionar. En el tuyo no sé cómo será, pero puedes Sí, agarrar el índice. estoy ya en eso, digamos, ahorita, pero la vaina es que Ah, pasa que primero estoy haciendo la lista de todito y no sé ya. cuáles se pueden fusionar para que vayan a unidades todavía. Por ejemplo, estoy Y si sigues el orden desglosando, correlativo, digamos, eso estoy haciendo. tema 1, tema 2, tema 3, para el primer objetivo. Claro, o sea, de hecho justo eso estoy haciendo. Tema 4, Los así, estoy haciendo correlativamente. así desglosadito, cosa de que yo sepa, ok, Ujú. todo esto puede entrar a la unidad 1 y luego, ¿qué se dice? Aplanarlo para hacer recién sus saberes de ese poquito, digamos. Porque me es muy complicado pensar en muy chiquitito para que después se vaya agrandando. Prefiero agarrar el grande e irlo compactando. Es como que estoy haciendo al revés. No es como que estoy Claro, haciendo claro. primero los No, saberes, para nada, sino estoy haciendo estos elementos, estoy escribiendo elementos, puro elementos. Y como sé que van a ser muchos, porque ahorita creo que ya tengo 10, creo, y ni siquiera he empezado ya. a desglosar la materia, es como que del tema 1 ya tengo 10 elementos. Ubicas que es harto. Entonces lo que voy a hacer después es Ujú. juntar varios elementos y en base a eso recién hacer los saberes. Pero lo voy a hacer con calma. Hoy día en la tarde me he tomado el tiempo de rebuscar cómo hacer. Y es lo que me has dicho, digamos, ¿no? Es como que creo que voy a tener que hacerlo a mi manera y no a la manera de la docente. Y luego adaptarme a ella. Que eso es lo que Ujú. me está frenando un cacho. Ahora te voy a A mí mostrar. lo que me ha servido es he dado auxiliatura a esta materia casi 5 años, he dado, y aparte he ayudado al docente, Ah, como claro. docente auxiliar. Entonces, eso me ha ayudado. Por ejemplo, esta tarea de la organización de unidades de aprendizaje, no te miento, o sea, la redacté en una tarde improvisada. Sí, con errores, todo, Mm. pero en base a esos errores, Carla me ha corregido a plantear bien Claro, sí, yo estas unidades. entiendo esto de los saberes, entiendo los elementos, entiendo los saberes
en concepto, o sea, no tengo complicación en que no entiendo. Mi complicación es transformar lo que quiere a algo tan Todo chiquitito, digamos. Eh, esa es mi complicación. Y otra de mis complicaciones es la redacción. Está muy tajante con el tema de que hay que saber redactar y es como que ay, nunca he sido buena en lenguaje, jamás. Y es como que... Y yo peor, si hasta se me ha, ¿qué palabra era? Minuciosa. Minuciosidad. Minuciosidad. Esa palabrita que no le puedo ni pronunciar ni escribir. Sí, o No, sea, en serio, a son ver, ¿cómo es? términos ¿Cómo es? A ver, es algo muy técnico del lenguaje. Minuciosidad. Minuciosidad. Trabalengua. Entonces, mira, igual en esa parte, igual, como estoy en el área más de ciencias exactas, un poco le hacemos la parte de la redacción y todo ese tema. Sí, Cuesta, ese es mi problema. pero ya estamos. Pero, o sea, no tengo problemas en entender, como te digo. Lo voy a, lo voy a transformar, pero me va a costar más tiempo del que pensé. Porque ahorita está, a ver, déjame verlo un cachito. Creo que es este, no, no es este. No está mi plan, pues. A ver, compartir. Ya, déjame buscarlo primero, que no sé dónde anda. Aquí está. ¿Qué tienes atrás? ¿Son horarios? ¿Esto? Sí, es agenda, pero Sí. está incompleta. Es que aquí tengo otro chiquitito para mis cosas que hacer. Ah. A ver, creo que es... O sea, más o menos que marcas tus tareas del día ahí. Sí, sí. No sé, se ve. No sé qué estás viendo. Se ve esto, ¿no? Ya. Entonces, mira, estos elementos he sacado y no me abarca ni siquiera la... Es como que la introducción de mi contenido, ubicas, y ya tengo hartos. Tengo 3, 6, 9 tengo aquí. Tengo estos otros que están por verse. Estos son los que he borrado según explicaciones de la Carla. Entonces, y esto es literal, es como que para la unidad 1, todos estos. En la unidad 2 ya entrará otro tema, digamos, ¿no? Pero en eso estoy. Y después de estos, recién voy a empezar a desglosarlos. Y eso, transformarlo aquí. La mayoría, todos dicen maneja cámaras fotográficas. Claro, es que esto me explicó la Carlita, es como que estos tres, esto que dice aquí, técnicos de ISO, obturación y diafragma, todos los demás son lo mismo, pero es como que cada uno tiene su propia competencia a nivel de saber cómo usar el ISO. Tienes que saber cómo usarlo y qué hace y cómo se hace, y tiene también su, no sé si su actitudinal, tal vez el Quizás acá, a ver, manejo de cámaras fotográficas considerando los diferentes valores ISO a nivel profesional. Creo que ahí tal vez abarcaría todo. No, me ha dicho que no entra en las competencias a nivel profesional porque ya estamos dentro de la competencia, o sea, ya saben hacer. Maneja. Esto tiene que entrar en todo lo que dice maneja cámaras fotográficas, tiene que entrar en uno solo. Eso está más que claro. Claro, o sea, ¿Cómo podrías, con qué frase? Claro, O sea, maneja cámaras fotográficas, ya está. Sí, o sea, la competencia es... ¿Dónde está? No miento. ¿Dónde está la competencia? La competencia es esta. Compone fotografías. Punto. Con propósitos comerciales o no comerciales. Narrativa, técnica y lumínicamente profesionales. Esa es la competencia. La narrativa, me imagino que va a ser una unidad. La parte técnica van a ser por lo menos 3 unidades. Y la iluminación, igual, pucha, es que abarca harto. La parte comercial, digamos,
es otro mambo. Que ni siquiera he redactado todavía los elementos de competencia para esto, ni para esto. Estoy recién haciendo la parte técnica. Ni siquiera he hecho ni lumínica, ni narrativa, ni comercial, ni no comercial. Solo estoy en la parte técnica ahorita, que es el inicial. Y compone, que es como que el tema más fuerte, que es la composición, tampoco lo he tocado todavía en ninguno de estos. Entonces ahorita sigo escribiendo elementitos de composición. Aquí, mira, en toda esta parte ya están como que estoy escribiendo mis saberes, cosas por el estilo, que después los voy a traducir a su tabla, ¿no? Aquí. Porque tengo que tenerla claro qué va a dónde primero, yo. Pero por eso estoy tropezando, o sea, es más largo de lo que yo pensé. Porque tengo aquí mi... A ver, te voy a mostrar el otro. Me imagino que esto no es suficiente un semestre para ver todo eso. Sí, no, pero es que no estoy haciendo para una materia ¿de qué se llama? De universidad o algo. Estaba charlando con Carla cuando me estaba cuando estaba retroalimentando y hemos quedado en que sea más onda un diplomado o algo así, que sería algo más dedicado, por así decir. Ver, pestaña de Diplomado, ¿no? ventana. Esto creo que es, no sé si es esto. Vamos a agrandar esto. Este es, digamos, ya mi programa como que desordenado, pero hasta el momento tiene, no sé cuántas páginas hay aquí, pero ¿cómo lo veo? Diseño de impresión. Tiene 35 páginas en desorden y ni siquiera está desarrollado todo. Entonces esto, ahorita estoy en esta parte recién. Esto entraría igual. Todo esto hay que hablar en la unidad 1. Unidad 1. La luz va a ser como que la unidad 2. Ahí tengo que hablar de la unidad 2. Tanteándole. Temperatura de colores de la unidad 2. ¿El curso es práctico o es teórico? ¿Lo que estás planteando? Es mitad. O sea, tienes que saber muchas cosas teóricas y transformarlo a la práctica. Calidad de la luz, esto debería ser unidad 2. Modificadores. Accesorios, esto no va. Pero sí, o sea, me está haciendo largo. Básicamente es largo. Esto es composición, un cacho. Es otro mundo. Es otro mundo. Esquemas de iluminación. Planos. La Gestalt, que podría ser otra unidad. La Gestalt, por ejemplo, no te enseñan en fotografía en ningún lado casi. Y es muy importante. Y desde aquí ya recién entra composición. Y cada una de estas cositas tiene su hora de ¿qué se llama? De desglose. Desde aquí hasta aquí. Pero composición entra, digamos, entre comillas, en una unidad. Fuerzas de expresión, lenguaje del arte, coherencia visual, igual debería entrar en la unidad de composición. Pues sí, es muy largo, viejo. Es como que más me está haciendo doler la cabeza el saber cómo embutirlo a algo chiquito, a sus unidades. Sí. Y me ha recalcado la Carla así varias veces que es como que tienes que poner una universidad. Yo no estoy haciendo para la universidad, digamos. Básicamente esto lo estoy haciendo para mí, para que yo pueda, digamos, hacer, yo que sé, dar talleres o cosas así. Y que está bueno transformarlo por competencias, ¿no?